La historia se repite y cada vez que sobre el horizonte de la República Dominicana se vislumbran nubarrones, su nombre es el que asume la mayoría de la población con la capacidad suficiente para enrumbar la República Dominicana otra vez por senderos de progreso y crecimiento. Para tomarles el juramento y dirigirse a todos ustedes, el líder de la República Dominicana, el próximo presidente, el presidente Leonel Fernández. Todo el mundo apoyando al presidente Fernando Peña. Es la vuelta a la esperanza hacia la prosperidad. Permanezcan de pie, por favor, porque vamos a tomar el juramento en esta ocasión. Con su mano derecha levantada, por favor. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestra organización política, la Fuerza del Pueblo, para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. ¿Juran ustedes? Sí. Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premie por ello. Bienvenidos todos y todas a la Fuerza del Pueblo. Se pueden sentar, muchas gracias. Compañero José Izquierdo, presidente de nuestro partido en la provincia de Santiago. Compañero Elías Cerulle, supervisor y miembro de la dirección política de nuestra organización. Compañero Demóstenes Martínez, también miembro de la dirección política y próximo senador por la provincia de Santiago. La compañera Altagracia González, diputada de la Patria y miembro de la dirección política de nuestro partido. Compañeros, ya puedo decir compañeros, ex jefes de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Acosta, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Polanco Gómez, San Simiñán y Nasir Tejada. Compañeros Aquino García, Soto Jiménez, Nelson Marmolejos, Manuel Florentino, Cabrera Arias, Juan Campuzano, Rivera Portes, Rosado Mateo, Toribio Cambero, así como un saludo cálido, afectuoso para todos ustedes que hoy se incorporan formalmente a las filas de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días. Cuando el general Aquino me comunicó que ya estábamos listos para la juramentación de más de un centenar de generales y centenares de miembros, oficiales superiores, oficiales subalternos, clases y alistados, yo le manifesté que quería que ese acto se realizase aquí, en Santiago. La juramentación anterior de los altos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se había llevado a cabo en la ciudad capital. Pero tenía un especial interés de que en esta ocasión fuese aquí en Santiago. Y eso por varios motivos. Primero, por lo que Santiago representa en la historia nacional. La consolidación de la independencia de la República se dio aquí en Santiago en la batalla del 30 de marzo, cuando el general Fernando Valerio logró derrotar a las huestes haitianas que todavía hacían resistencia a lo que habíamos conquistado el 27 de febrero de 1844, que es nuestra misión sagrada de que permanezca siempre, de una República Dominicana soberana, independiente y con autodeterminación.
Fue aquí pues que se consolidó realmente la independencia de la República, aunque mantuvimos una guerra que se prolongó 17 años contra el ejército invasor haitiano, hasta que finalmente el general Pedro Santana, que no logró estar a la altura de haber sido el primer comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, construida con un ejército bisoño, se equivocó históricamente y la bandera dominicana fue arriada en su lugar la bandera española, iniciándose la anexión de la República, y una vez más aquí en Santiago se jugó un rol determinante, fundamental para la reconquista de nuestra independencia, que en la historia nacional se conoce como la restauración de la República, conquistada finalmente en el 1865. Pero en la actualidad, Santiago es una provincia pujante. Nos damos cuenta circulando por sus calles. Desde que uno entra a Santiago, lo primero que observa es que aquí llegó el siglo XXI. Edificaciones de acero y de cristal, modernas. Un aeropuerto que cada día tiene 14 vuelos a los Estados Unidos. Usted va a la sierra y ve esas comunidades realmente impresionantes, y se debe al aporte que hacen dominicanos que están en el exterior. Aquí se construye cada día. En Santiago se nota el progreso, el avance que la República Dominicana ha venido experimentando en los últimos 100 años, avanzando en los últimos 50 y habiéndose acelerado en los últimos 25 años. Una transformación radical que ha permitido que la República Dominicana haya pasado de ser un país con ciudades aldeanas a ser un país con ciudades cosmopolitas, como es Santiago, un ejemplo a ser tomado en consideración y que merece nuestra admiración. Así pues, esos factores nos obligaban moralmente a hacer esta juramentación hoy aquí en Santiago. 105 generales que se suman a 118 previamente. Hoy día 223 generales que integran la Fuerza del Pueblo. Yo no conozco ningún otro momento de la historia nacional en que 223 ex generales, incluyendo ex jefes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, hayan integrado partido político alguno en la historia de nuestro país. Solamente en la Fuerza del Pueblo. Ahora, 223 generales, decenas de oficiales de alto rango, oficiales subalternos, representan un nivel potencial extraordinario para un partido político. Nosotros, desde arriba, tenemos poder, desde abajo tenemos influencia. En todo caso, una fuerza no desdeñable que inevitablemente tiene que tomarse en consideración para cualquier acto de la vida nacional. Hoy ejercemos influencia, pero para dentro de 10 meses aspiramos llegar al poder para volver a dirigir los destinos de la República Dominicana. Y por el legado construido de pasadas gestiones administrativas es lo que nos permite a nosotros reagrupar nuestra fuerza en todos los ámbitos, en el ámbito militar y policial, pero también en el ámbito económico, social, cultural, tecnológico, medioambiental, creando una fuerza mayoritaria en la República Dominicana que nos permita garantizar esperanza, futuro, oportunidades para todos nuestros conciudadanos. El mundo hoy está atravesando momentos de gran turbulencia y de mucha incertidumbre. La República Dominicana está en el centro de todo eso. Naturalmente es un proceso histórico largo que no voy a tocar aquí en el día de hoy, pero solamente decirles que yo comprendo que la historia cambia por ciclos históricos. Hubo un ciclo histórico reciente que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que terminó en el año 1991 con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Guerra Fría.
El mundo en el que estamos hoy es el mundo de la postguerra fría. Nace en ese 1991 con una gran potencia hegemónica que salió triunfante de la Guerra Fría, los Estados Unidos. Al momento de la disolución de la Unión Soviética se decía que Estados Unidos era una potencia unipolar, porque no había otra en el mundo que pudiese competir, mucho menos desafiarla. 10 años después de haberse iniciado la posguerra fría, ocurren los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y eso cambió el mundo, porque el terrorismo siempre había sido un fenómeno que se daba al interior de los países. Lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 es el primer acto terrorista de carácter global. Desde las cuevas de Afganistán se fue a atacar a los símbolos del poder norteamericano, el poder económico, las Torres Gemelas, el poder político se iba hacia el Congreso o a la Casa Blanca, un avión que cayó sobre Filadelfia, y el poder militar, puesto que uno de los aviones atacó al Pentágono. Esos ataques son simbólicos, que de Afganistán, una cueva, de las cuevas de Afganistán, se atacara al máximo poder mundial que ha conocido la historia de la humanidad simbólicamente en sus tres puntos, el militar, el político y el económico. Bueno, eso no había ocurrido. Cambió la historia para siempre hasta el punto que lo vivimos cada uno de nosotros individualmente, puesto que cada vez que salimos al exterior, que pasamos por un aeropuerto, uno se somete a unos niveles de chequeo que eso antes ni imaginarlo. Cualquier persona se habría sentido ofendida de que lo sometieran a los niveles de chequeo que hoy hay que someterse inevitablemente por ante cualquier aeropuerto internacional. Otro acontecimiento que ha cambiado el mundo fue la crisis financiera global del año 2008. Y cambió el mundo porque en Europa se adoptaron medidas económicas equivocadas para enfrentar eso. La crisis financiera global del 2008 creó una recesión global, con lo cual la economía prácticamente se derrumbó en todas partes. En Europa los gobiernos reaccionaron cortando el presupuesto, disminuyendo el gasto social, y eso creó serias perturbaciones políticas, una inestabilidad política en Europa que todavía hoy se vive en algunos países. La extrema derecha ha llegado al poder, se aplican políticas antirracistas y todavía hoy Europa sufre las consecuencias porque después de la pandemia y al día de hoy, en estos momentos, Europa crece 0.6% del PIB. Es decir, Europa está estancada económicamente en este año 2023. Bueno, el otro gran fenómeno justamente ha sido la pandemia del COVID-19, por lo que ha significado en términos sanitarios, pero también en términos económicos y sociales. Estados Unidos, tanto en el 2008 como ahora con motivo de la pandemia, al obligar a un confinamiento paralizó el funcionamiento normal de la economía en todas partes del mundo, incluyendo la República Dominicana. La economía cayó en el mundo a menos 8.7% del Producto Interno Bruto. En América Latina, una cifra parecida y por igual en la República Dominicana. Entonces la gran pregunta es cómo salir de una situación donde la economía está completamente paralizada. Y entonces, a diferencia del 2008, en todas partes del mundo se decidió salir de la situación de estancamiento mediante la aplicación de políticas monetarias expansivas, es decir, colocar dinero en el mercado. En el mundo, con motivo de esa situación, se colocó en el mercado la cifra de 13 trillones de dólares en un año. Eso nunca había ocurrido. 13 trillones de dólares colocados en la economía. Ustedes solo tendrán una idea de lo que es eso si saben lo que es $1 trillón. $1 trillón es que desde el día en que nació Jesucristo al día de hoy, usted gasta $1 millón diarios y no llega a $1 trillón. Entonces, 13 trillones en un año sobrecalentó la economía mundial. Y esa es la causa de la inflación, del alto costo de los productos. En República Dominicana, en abril del año 2020,
cuando empezaba la pandemia, el Banco Central puso a circular 215.000 millones de pesos. Eso tampoco nunca había ocurrido en la historia económica de República Dominicana. Tanto dinero al mismo tiempo nunca había ocurrido. Ciertamente salimos de la situación de contracción económica, empezó una reactivación. Aquí, por supuesto, lo exageramos, puesto que el gobernador del Banco Central dijo que en el año 2021 la economía dominicana había crecido un 12%. Tuvimos que rectificar al gobernador del Banco Central diciéndole que no, que él estaba calculando en función de la contracción del 2020, pero tenía que comparar con el año previo a la pandemia, que es el 2019. Si era con el 2020, se producía lo que se llama un rebote estadístico, y por tanto ese 12% es porque habíamos caído menos 8. De menos 8 hay un rebote estadístico a 12, pero el crecimiento real fue un 4%. En todo caso, un crecimiento como consecuencia de esa política monetaria expansiva. Pero bueno, salimos de la contracción, estamos en reactivación, pero es tanto el dinero que se ha colocado que generó algo inesperado, la inflación, que se ha convertido en el grave problema de nuestros tiempos. En un principio el gobierno dominicano ni sabía por qué subían los precios, ni se daba cuenta la razón de eso. Y el presidente de la República hacía reuniones con dueños de supermercados, dueños de colmados, creyendo que el problema era especulación por parte de los comerciantes. Y continuaba haciendo sus encuentros con los productores de arroz, con los productores de pollo, pidiéndoles que bajaran el precio. Y no se daba cuenta que la inflación no era especulación por parte de los comerciantes, sino que la inflación tenía un origen monetario. Haber colocado tanto dinero tan bruscamente en el mercado para hacer eso. Un hombre tan sabio como el doctor Joaquín Balaguer cometió, y quizás es un atrevimiento mío hacer juicios de la historia, pero ya por lo que hemos aprendido uno se da cuenta, cuando él vuelve al poder en el año de 1986, tiene un gran interés de reactivar la economía nacional. Porque ustedes recuerdan que el periodo anterior del doctor Salvador Jorge Blanco, económicamente no crecimos. Hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la situación era muy crítica, hubo hasta una poblada en el año de 1984 como protesta a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establecía medidas muy severas, muy estrictas en el gasto público. El doctor Balaguer, cuando llega en el 86, quiere reactivar la economía. ¿Y qué hace? Invierte mucho en construcciones, elevados, en puentes, en escuelas. El doctor Balaguer tenía un gran deseo de reactivar la economía. ¿Pero qué había ocurrido? Que el país no tenía dinero para las inversiones que él quería hacer. Y por tanto hubo que imprimir moneda que no estaban respaldadas en la producción nacional. Y eso es lo que los economistas llaman dinero inorgánico. Si usted tira dinero a la calle que no está respaldada en la producción, genera inflación. Y en esos 4 años, del doctor Balaguer, la inflación llegó a un 100%, una hiperinflación de 3 dígitos. Perdió las elecciones en 1990. Como hombre sabio al fin, rectificó. Se dio cuenta que no podía hacer, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, y los mejores años de gobierno del doctor Balaguer fueron del 1990 al 1996, cuando nos dijo que había dejado un avión listo para despegar en la pista y que esa era la responsabilidad nuestra en el 1996, hacer que el avión despegara. Y efectivamente el avión despegó y voló a 40.000 pies de altura. Porque son enseñanzas que va dando la historia, se aprende sobre la marcha. Casi todos los líderes políticos, 1986-90, hablaban de que era correcto emitir dinero inorgánico. Hoy nadie se atreve, porque todo el mundo sabe que si usted emite dinero inorgánico, todos los precios van a subir, los precios de los artículos van a subir. Ahora, ¿cómo se bajan los precios de los artículos? Bueno, pues se bajan sacando el dinero de circulación. Todo ese dinero que se colocó, ahora hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? Aumentando las tasas de interés, que es lo que ha hecho el Banco Central, y
de esa manera encareciendo el valor del crédito. Si voy a tomar prestado, ahora tengo que buscar mayores intereses. Ahora, ¿qué pasa? La consecuencia no deseada, que la economía empieza entonces a crecer poco o a no crecer. Y eso es lo que ha ocurrido con la República Dominicana y con el resto del mundo. Decía, en la actualidad, Europa crece 0.6% del Producto Interno Bruto, paralizado. Estados Unidos va a crecer este año 1.3%. China, que crecía a 12% anual, sin rebote, China crecía 12% anual durante más de 10 años. China va a crecer en este 2023 0%, con una tendencia a la deflación, que fue lo que pasó con la economía japonesa en los años 90, cuando Japón se iba en ruta a ser la segunda economía más importante del mundo. China hoy día está en una situación de deflación creciendo cero. Los tres motores de la economía mundial, Europa, Estados Unidos y China, hoy están apagados. Y eso se refleja en la República Dominicana inevitablemente. ¿Cómo se refleja? Porque en el primer semestre de este año solamente crecimos 1.4%. La proyección que se tiene es que República Dominicana pudiera crecer 5% en el año, pero en el primer semestre tan solo 1.4%. Dicen ahora que va a crecer 4%, pero para crecer 4% en el año, habiendo crecido solo 1.4% en el primer semestre, tiene que crecer por lo menos 6% en el segundo semestre. Pero para crecer 6%, el gobierno tendría que colocar a través del Banco Central 200.000 millones de pesos adicionales. Y si hace eso, ¿qué va a ocurrir? De nuevo la inflación. Y con la inflación, la protesta social. Por tanto, lo que digo es, el momento que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel de la República Dominicana es un momento preocupante, porque por un lado, o la economía no crece, no hay dinero circulando, y eso es muy malo, o por el otro, hay dinero circulando, pero los precios muy altos, y eso es muy malo. Y esa es la situación que tiene el gobierno actual de la República Dominicana, que no entendía en principio y hoy no sabe qué hacer con eso, pero nosotros, que sí lo entendemos, nos estamos preparando, porque si bien se dice algunas veces que la oposición nunca gana elecciones, también se afirma que los gobiernos las pierden. Y este va en ese camino de perder las elecciones en el 2024. Hago este largo relato porque siempre ha habido una relación estrecha entre economía y política. Si la economía va bien, favorece a un gobierno y se queda. Pero si la economía va mal, entonces desaprovecha a un gobierno y favorece a la oposición. En América Latina, como resultado de esto que estamos conversando, desde el 2019 a la fecha, se han realizado 18 elecciones presidenciales. Desde el año anterior a la pandemia al 2023, 18 elecciones presidenciales. De esas 18, los gobiernos han perdido 16. Los únicos que han seguido gobernando es Nicaragua y Venezuela, pero en el resto han perdido las elecciones. Y por lo tanto, no hay que ser muy duchos para darnos cuenta de lo que va a ocurrir en la República Dominicana. Porque en adición al tema económico, se añaden ahora otros factores que implican un retroceso en la República Dominicana. Por ejemplo, hemos vuelto a los apagones. Nosotros habíamos logrado durante nuestro gobierno proveer el servicio de electricidad 24 horas en muchos lugares del país. Se había logrado. Hoy apagones, pero además subiendo la tarifa eléctrica, subiendo el costo de la luz. Y las familias dominicanas hoy están alarmadas y preocupadas y se sienten arbitrariamente abusadas por estas autoridades. Porque ¿a quién se le ocurre en medio de apagones estar subiendo la tarifa eléctrica? Es un absurdo. Lo que están es provocando a la población dominicana. Por suerte que estamos cerca de las elecciones y como consecuencia de eso, lo que están es afilando cuchillos para su propia garganta, ¿verdad?
todos los días en la prensa, comunidades en distintas partes del país quejándose por la falta de agua potable. Un tema resuelto. Teníamos que ampliar la construcción de acueductos, pero el tema del acceso al agua potable estaba resuelto en la República Dominicana. Hoy no. ¿Por qué? Porque dejaron de construir acueductos que estaban en más de un 50, 60, 70%. No lo han continuado esas obras y hoy día hay un reclamo nacional por acceso al agua potable. Prometieron un cambio y hemos tenido un retroceso, pero con la fuerza del pueblo volveremos al progreso. El tema de la inseguridad ciudadana, que es algo que nos atañe, y precisamente aquí en Santiago. Aquí en Santiago se tuvo que producir el desmantelamiento de la Operación Falcón. Ustedes, como ex militares y de la Policía Nacional, saben la dimensión de la Operación Falcón, vinculados a carteles internacionales de las drogas, operando aquí en Santiago. Alarmante, esta semana pasada, de que incluyendo a la persona que llamó a la Procuradora General de la República para intimidarla, ahora aparece dentro del Ministerio Público y dentro de grupos militares que le han eliminado la ficha delincuencial, como ha ocurrido con otros. Y entonces, ¿cómo se explica que del Ministerio Público, que son los que acusan, ahora son los que se encargan de sacar la ficha de los delincuentes, de los homicidas que operan en la República Dominicana? Aquí en Santiago, lamentablemente, ha vuelto el sicariato. Porque si ustedes observan, muchas de las muertes se dan de gente que anda en un motor, dispara sin haber intercambio de palabras con la víctima y se van. ¿Y eso qué es? Sicariato. Se ve que hay gente que está pagando. ¿Y quiénes son? No hay que ser muy inteligente para eso. Los carteles de las drogas. Y tenemos entonces puntos de drogas en todo Santiago y en todo el Cibao. Y eso es algo que nosotros, y sobre todo será responsabilidad de ustedes porque vamos a trabajar en eso, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ustedes, a eliminar, a erradicar el problema del narcotráfico en la República Dominicana. Ahora, así como vemos que el mundo tiene sus complicaciones económicas, no crece económicamente Europa, no crece China, no crece los Estados Unidos, cada quien está concentrado en lo suyo. Estados Unidos le preocupa a Estados Unidos, España le preocupa a España, Francia le preocupa a Francia, los chinos están preocupados por la suerte de los chinos. Nosotros no podemos esperar que nadie se fije en nosotros. Lo que se va a hacer en la República Dominicana dependerá de nosotros, los dominicanos. Ahora, nadie tampoco individualmente tiene el poder ni la capacidad para enfrentar los desafíos que tiene la República Dominicana. Nadie. Es el esfuerzo individual de cada quien convertido en una fuerza colectiva. Y la fuerza colectiva que hoy tiene la República Dominicana se llama la fuerza del pueblo. Nosotros estamos solos en el mundo. Es cierto que a veces hay manifestaciones de solidaridad, es verdad que a veces hay cooperación, pero en este mundo de hoy día eso no existe. ¿Quién le ha prestado atención al tema de Haití? ¿Quién? Van a mandar a 1000 policías de Kenia, de África, a venir a resolver el tema haitiano. No les interesó. Eso se conoció en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso se conoció en asamblea de la OEA y se habló de la necesidad de prestarle atención a un país que ha colapsado totalmente, donde se fue capaz de asesinar al presidente de la República en su lecho conyugal, en su propia casa, lo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Entonces, un país donde no hay autoridad, donde hay un vacío de poder y donde hay una amenaza a cada ciudadano haitiano y potencialmente de la República Dominicana si se cruza la frontera. En el mundo le dieron la espalda a eso y ahora van a mandar a 1000 soldados de Kenia, de África, a resolver el problema haitiano. En fin, nos damos cuenta que por mucho que se haya hablado, las potencias del mundo no responden a ese problema, ni van a responder a un problema que tenga la República Dominicana. Tenemos que ser nosotros. Ahora, yo me siento hoy aquí altamente confiado de que lo podemos resolver, los problemas nuestros y con la participación de ustedes. Porque cuando estaba en el gobierno y pasaba cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier desafío, yo me sentía seguro
cuando llegaba el jefe de la Policía Nacional o llegaba el jefe de las Fuerzas Armadas, porque yo sabía que a partir de ese momento el problema se iba a resolver. Lo he contado en otras ocasiones, cuando ocurrió el huracán George. Cuando llegó el huracán George, venían algunos compañeros del partido a hablar de qué teníamos que hacer y todos estaban perdidos. Hasta que llegaron las Fuerzas Armadas, con el mapa en la mano y se coloca sobre el despacho presidencial. Presidente, mire, esto es así, 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 esto viene por acá, tenemos que tomar tales medidas de prevención. Así lo hicimos y así pudimos conjurar rápidamente los efectos del huracán George en el año 1998. Un ejemplo mundial. Fidel Castro me llamó por teléfono para preguntarnos cómo lo habíamos hecho, cómo habíamos logrado en cuestión de una semana haber superado los escombros que había dejado el huracán George. Y yo le dije, presidente, eso solamente se debió a una simple razón, a la capacidad de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y bueno, estamos en una situación en que el país nos necesita. El país los necesita a ustedes. Es un momento delicado en que o bien podemos seguir moviéndonos en forma hacia atrás o somos capaces de superar la situación adelante y mirar hacia el futuro con determinación, con fe y con esperanza. Tenemos grandes problemas, pero esta fuerza que tenemos en nuestro partido tiene que organizarse. Tiene que organizarse primero para ganar las elecciones. Detrás de cada uno de ustedes hay miles de personas que se mueven conforme a sus directrices. No se llega a general de la noche a la mañana. Se ha tenido que demostrar a lo largo del tiempo capacidad para dirigir, capacidad para orientar. Y yo estoy seguro que primero como fuerza electoral podremos en todo el ámbito territorial de la República Dominicana conquistar personas que se sumen a nuestra causa. Pero en adición tenemos que tener un plan maestro para enfrentar los grandes desafíos que hoy día tenemos en el país. Al pueblo dominicano le importa mucho la inseguridad en la que está viviendo. Y esa inseguridad no nos la va a resolver nadie desde fuera. Se requiere algún tipo de colaboración y contacto, porque aquí no es que creamos la droga nos viene de fuera. Por tanto, tenemos que llegar a acuerdos de cooperación con Colombia, con Perú, con los Estados Unidos, con Europa, para detener el flujo de drogas en la República Dominicana. Tenemos que desmantelar los puestos de distribución de drogas en los barrios de la República Dominicana, porque ese es el peor crimen que se está cometiendo contra la juventud de nuestro país. Tenemos que proteger nuestra frontera, tenemos que proteger nuestros recursos naturales. Estamos enfrentados al problema del cambio climático. ¿Quién es mejor que los hombres de armas de la Policía Nacional están en condiciones de poder entender esos problemas, poder enfrentarlos y poderlos superar? Nadie más. Nadie tiene las condiciones que tienen nuestros hombres en uniforme para poder enfrentar esos desafíos. Pero se requiere de un plan. Tenemos que tener un plan y un plan para cada cosa. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad para poder superarlos. La gran carencia de este gobierno, reconocido por ellos, es que no pueden lograr la combinación de tres elementos que son básicos para poder dirigir y para poder gobernar. Usted primero planifica, después que usted planifica, usted coordina, y después que coordina, ejecuta. Si usted no es capaz de planificar, coordinar y ejecutar, no va a lograr ningún objetivo. Y si alguien sabe cómo hacer eso, son precisamente ustedes, porque es lo que han hecho toda la vida. Saben planificar, saben coordinar y saben ejecutar. Y eso es lo que lograremos para beneficio de la República Dominicana. Entonces estamos en la etapa de elaboración del programa de gobierno de nuestro partido. Este es un tema, diríamos, de primera categoría, de primer orden, y de nosotros tiene que salir ese plan de gobierno para enfrentar la delincuencia, la criminalidad, pero también garantizar la seguridad y defensa de la República Dominicana, porque frente a un Estado vecino que ha colapsado,
donde no hay autoridad, donde no hay orden, donde hay un caos, eso representa una amenaza a la seguridad interna de la República Dominicana. No es demagogia, no es haciendo política, es la realidad. Si usted tiene un vecino que no tiene autoridad y usted tiene una frontera que es porosa, por donde puede pasar todo el mundo, entonces la desgracia está a la vuelta de la esquina en nuestro propio territorio, en la República Dominicana. Eso no lo podemos admitir nunca, porque tenemos la capacidad y la experiencia para impedirlo. Ideas claras, planes claros y disposición de enfrentar para triunfar en favor del pueblo de la República Dominicana. Así pues que reconozco el que ustedes hayan venido hoy a nuestro partido, lo cual significa en realidad un momento de gran cambio en este proceso electoral. Y yo tengo el compromiso, tengo el conocimiento y el compromiso de medidas que tenemos que tomar para mejorar la suerte de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. Sí, nosotros hicimos un aumento de 250% cuando llegamos al poder en el 1996, porque los salarios no podían ser peores. Yo no concebía que un oficial, un general de la República, en aquel momento, un general ganase 4,000 pesos, que un capitán lo que ganaba eran cheles. Entonces hubo un aumento de 250% para dignificar a los hombres de armas de la República Dominicana. Pero esta vez lo que pienso es lo siguiente. Tenemos, y ustedes me corrigen, en estos momentos tenemos 59,000 miembros de las Fuerzas Armadas activos y tenemos en retiro cerca de 26,000. En la policía, 28,000 miembros activos y cerca de 24,000 en retiro. Bueno, los que están activos no están desempeñando las funciones que deben desempeñar y muchas veces son tomados para estar al frente de las instituciones públicas, haciendo labores de seguridad y defensa en las instituciones públicas. Nosotros creemos que hay que darle cumplimiento a la Constitución de la República acerca de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y cuál es el rol de la Policía Nacional y hacer que esos hombres de armas cumplan con esas funciones también como indica la ley orgánica de las Fuerzas Armadas o la ley orgánica de la Policía Nacional. Y que entonces los hombres de armas que estén en retiro o que estén en las reservas puedan ejercer esas funciones de proteger las instituciones públicas, las instituciones del Estado, y de esa manera yo creo que se da mejor uso a los que están activos y aprovechamos el conocimiento y la experiencia de los que están en retiro, porque desafortunadamente hay un límite de edad establecido en la ley orgánica para estar en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional. Digo desafortunadamente para ustedes porque para ser presidente no han puesto ese límite de edad, ¿no? Y en la República Dominicana parece que mientras más viejo más lo desean que siga siendo presidente, ¿no? Hasta el punto que hay un chiste que ha circulado por ahí que ahora me lo quieren atribuir a mí, porque señores, si ustedes se ponen a pensar, el año próximo cuando estemos en el Congreso Nacional tomando el juramento habrán pasado 28 años de la primera vez, y entonces dije que han visto un afiche mío, un extranjero ha visto un afiche mío al llegar, dice, óyeme, pero ese es el nieto de Leonel que va a ser presidente. Y le dice, no, ese es el mismo Leonel. Bueno, pues pienso que esa experiencia alcanzada a lo largo del tiempo de ustedes tiene que ser aprovechada. Y tendremos que crear un mecanismo para que puedan desempeñar esa función de supervisión y de protección de las edificaciones públicas y de las instituciones públicas en general. También del sector civil, también lo pueden hacer, pero ustedes necesitan un reconocimiento y una ocupación y con ello mejorar los ingresos que hoy reciben
porque yo sé que esas pensiones no resultan para las necesidades que ustedes y sus familiares tienen. Lo otro de lo cual estoy consciente es el tema de salud, porque el Hospital Central, el Hospital de la Policía y el Hospital Ramón A. de Lara, que son los 3 hospitales que se han concebido para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional, son hospitales compartidos con la población civil. Y por los testimonios que me transfieren, a veces, cuando ustedes, los activos, tienen que visitar uno de estos centros hospitalarios, ven entonces que hay un cúmulo de gente de tal naturaleza, de tal dimensión, que no son atendidos debidamente o a tiempo. Entonces, creo que la promesa original tenemos que cumplir en el próximo gobierno. Ya yo tengo el lugar previsto. En la circulación norte-sur, allá en la capital, ahí vamos a construir el hospital de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, exclusivamente para los militares y la policía. Y por supuesto, conmigo pueden contar que a lo que me comprometo, cumplo. Yo no hago ofertas que luego voy a incumplir. Yo no le voy a decir a los rasos de la policía que van a tener un sueldo de $500 e incumplirlo. Yo no les digo de cuánto va a ser, pero de que va a ser será. Un aumento salarial a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tenemos que tener la moral en alza, tenemos que estar comprometidos con la causa nacional. Nos quedan tan solo 9 meses de batalla y de combate. El pueblo dominicano está viendo cada día cómo va en ascenso la fuerza del pueblo. Cada día somos más. Y hoy salimos altamente fortalecidos con este juramento que han tomado. Por eso, yo me atrevo a decir, desde la capital de las 14 provincias del Cibao, desde el corazón de Santiago de los Caballeros, que con la fuerza del pueblo venceremos. Muchas gracias y buenas tardes. Ha sido la participación del líder de la República Dominicana, presidente, el doctor Leonel Fernández.